Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. Hoy en el cuarto capítulo de esta cuarta temporada especial también desde Europa, y suponemos ya, ante todo pronóstico, que la quinta también comenzará en 2026 y desde aquí, desde el viejo continente, al que llaman viejo continente, ¿no? Aunque bueno, solo por nombre, porque si hablamos de lo más antiguo, estaríamos hablando de África. Entonces, el día de hoy traemos un programa de datos, de detalles, de números, en los que si bien en el caso de los minerales, en los metales preciosos, los activos refugio, fueron los ganadores del año 2025, más que todo el oro y la plata, que fueron en este momento, a partir de octubre, agosto, septiembre, octubre, el alza estuvo en más o menos un 60% comparado al año 2024. Comprendemos que los 5 techos históricos del oro representan o se leen de forma clásica dentro de la economía. Cuando el dólar está débil, cuando el patrón dólar está débil, como ha estado débil en todo el 2025, como viene estando débil desde hace bastante tiempo, entendemos que los bancos centrales, las corporaciones, más que todo China, mayo, junio, julio, las aseguradoras deben comprar oro, deben proteger los activos y los ahorros de esa gente, de todas esas personas que buscan las aseguradoras para ello. Deben estar comparados o contenidos en oro. Así es que la demanda de oro del año 2025 fue muy, pero muy agresiva. Así se prepara el mundo para el año 2026, año 2027 y 2028, porque no va a ser distinto. Por un lado, la política, el discurso, la narrativa de Donald Trump, aparte de agresiva, de irresponsable y muchas veces grosera y hasta grotesca en otros casos. El tema de los aranceles en el primer semestre del 2025, causó desmanes, no solamente a aquellos países que siente él que es países enemigos, ¿no? Aunque todo lo contrario, China no es enemigo de los Estados Unidos, simplemente es un pacto entre bloques, un pacto entre potencias, entre hegemones mundiales, por lo que ganaron los dos ampliamente. Incluso en muchos datos vemos cómo la economía china del año 2025 se repuso luego de la gran negociación con los Estados Unidos a partir de los aranceles, a partir de todas esas amenazas que hubo a comienzos del mes de marzo, mes de abril del año 25. Por otro lado, los criptoactivos que se pensaban que a esta fecha iban a estar tocando el Bitcoin, el BTC iba a estar tocando aproximadamente los 150.000, 175.000 dólares. Hubo un retroceso natural, lo llamamos desde este programa, porque es algo común entre oferta y demanda. Y por supuesto, se compra en el miedo, se compra en el temor, recordemos, en el rumor, en la noticia. Y una cosa es comprar algo que valga y otra cosa es comprar algo que para muchas personas todavía, para muchas corporaciones, sigue siendo desconocido. La historia del Bitcoin, recordemos año 2008, 2009, luego del crack, luego de la crisis de crédito, crisis bancaria de los Estados Unidos, fuerte crisis bancaria de los Estados Unidos, el capital en la nube comenzó a ser de las suyas. Este programa lo hemos titulado 2025, Economía Global, Activo Refugio y Asedio Geopolítico, porque así termina el año 2025 con asedio geopolítico, no solamente de los Estados Unidos a las costas venezolanas, a Venezuela directamente, a Latinoamérica de forma simultánea. También lo vimos en el año 2025, China amenazando a Taiwán, lo vimos a Rusia con Ucrania, así que las potencias pues siguen un mismo patrón. Aquí no estamos haciendo ninguna evaluación ideológica, ninguna evaluación de tipo personal, ¿no? Ni con lo que uno pueda entender, simplemente que vemos un comportamiento, un patrón exacto de las potencias con los que creen que son sus súbditos. Es así como la economía global, los activos refugios y el asedio geopolítico ha sido lo que más ha marcado este año 2025.
Con ello, bueno, durante la semana hemos estado arrojando algunas cápsulas geopolíticas sobre el tema petróleo. Ya va a salir mi último ensayo, cuál es el futuro del petróleo, y allí se está elaborando o se han elaborado algunos adelantos de capítulos, los cuales han traído bastantes comentarios, bastantes visualizaciones, porque en eso estamos, comprendiendo el mundo que se nos viene, el mundo que está hoy día, el mundo que va a amanecer el 1 de enero del 2026 con un dólar devaluado, con una crisis geopolítica bastante fuerte, con puntos calientes geopolíticos, no solamente en el Caribe, sino también el punto de Medio Oriente con Hamas e Israel, e igual la guerra Ucrania-Rusia va a continuar, es una guerra de desgaste. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de promesas ni de titulares optimistas, vamos a hablar de números reales, de poder y de geopolítica en su forma más cruda. A veces parece muy crudo, ¿no? Me han escrito algunas personas por allí, no terminan de descifrar si pertenecemos a una ideología de izquierda o derecha. Lo que hemos tratado nosotros es ser totalmente imparciales. Cuesta muchísimo, pero hay que serlo más que todo en este momento, cuando he repetido en este programa, que las ideologías ya no existen, incluso estos temas de dictadura, democracia, tampoco existe. Estamos en la dictadura del algoritmo, del dato, de la información, y el que maneje eso pues va a ser de la suya, va a catalogar un gobierno de dictador o un gobierno de muy demócrata, siempre y cuando tenga el control de la información, del dato y por supuesto las redes sociales como esa herramienta clave. El año 2025 da una fotografía muy clara. El dinero se refugió en oro. Las potencias presionan, ya lo dije, hay un patrón exacto. Y los conflictos ya no se libran solo con tanques, sino con sanciones, bloqueos y control financiero. Hay control financiero en el mundo también por parte de muchas entidades bancarias. Ahí vemos los grandes bancos del mundo y los grandes consorcios. Lo que vamos a analizar, qué pasó con el oro, con la plata, con el Bitcoin, con el Ethereum, con el dólar y el petróleo en el 2025, que es clave. El petróleo sigue siendo un tema de conversación sumamente clave en los nuevos tiempos. Es esencial en los nuevos tiempos comprender que todos los procesos económicos, militares, económicos comerciales, económicos financieros, político-económicos dependen del tema petrolero. Lo dijimos hace 8 días cuando hicimos una reflexión acerca de Venezuela y de lo que iba a pasar con Venezuela, y durante toda la semana estuvimos arrojando esas cápsulas geopolíticas sobre muchísimos temas del petróleo con Venezuela para tener una visión mucho más amplia. El asedio de Estados Unidos a Venezuela es el punto más álgido, es el último capítulo del asedio, de la forma, del patrón que han tenido las potencias para desvanecer gobiernos, para quitar mandatarios. Ojo, del otro lado no son ningunos santos, por supuesto, eso lo entendemos, lo comprendemos, lo sabemos, lo hemos analizado muchísimas veces este tema, pero vamos a ir directamente a conversar también sobre la soberanía que puede tener un país como Venezuela para vender su petróleo. Claro, está asediado, está bloqueado, está sancionado, y ello depende con ello depende de muchos catalizadores en el mundo: quién compra, quién vende el petróleo, quién los transporta. Con ello, por supuesto que hay otros países, porque son 35 países en este momento los que Estados Unidos tiene bloqueados, tiene sancionado, y por supuesto que tienen prohibido sus ciudadanos a acercarse a esos países, ¿no? Hay una comparación necesaria que tenemos que hacer: Rusia, Ucrania, el Donbass y el paralelismo con Venezuela, porque no se escapa, hay algunas relaciones en esto. El cierre es el primer bloque de este momento, las cifras económicas del 2025. El oro, que es el refugio clásico, el activo refugio, el mineral número 1 del mundo, en 2025 confirmó su papel histórico. Es clave, el ganador del año es el oro. No por moda, es por miedo. Cuando los capitales temen, cuando los bancos temen que todo se puede ir a ustedes saben dónde, compran oro, porque eso es lo único que puede respaldar las grandes riquezas, eso es lo único que puede respaldar las grandes economías. ¿Qué pasará con Venezuela? Que leímos la semana pasada que tiene 8.900 toneladas de oro.
ahí está la clave de por qué es asediada por las potencias la República Bolivariana de Venezuela. Para unos ya no les gusta decirla así, sino otros dicen República de Venezuela directamente. Unos juegan con las 8 estrellas y otros con las 7. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo como ciudadanos, como venezolanos todos, a ver qué vamos a hacer de Venezuela para sacarla adelante, porque por fin hay un objetivo claro de todos los venezolanos, que es que Venezuela salga adelante. Durante el año 2025, el oro acumuló incrementos superiores entre el 25 y el 30%, impulsado por, uno, tensiones geopolíticas. Obviamente, las tensiones geopolíticas jugaron un papel esencial. Luego de la llegada de Trump el 20 de enero del año 2025, se viene incrementando todas estas tensiones geopolíticas, más que todo en Medio Oriente. Con Ucrania-Rusia, el hombre prometió que en 48 horas iba a tener solucionado el conflicto, cosa que no sucedió, que no ha sucedido y no sabemos si sucederá. Estas tensiones geopolíticas tienden siempre a marcar conflicto, ¿no? A mediados de año tuvimos la Guerra de los 12 días, marcada por la historia, por los historiadores, por aquellos que les gusta ponerle un título a todo. Fue marcada desde un punto de vista clásico, que es el ataque de Israel e Irán. También, bueno, con intromisión de los Estados Unidos de Norteamérica y de ese bloque Estados Unidos, Unión Europea, OTAN e Israel ahora, sionismo, Israel, el anglo-sionismo y el franco-sionismo y, ¿por qué no?, el hispano-sionismo versus la otra cara de la moneda, que son los países BRIC, China, Rusia, la India, podríamos colocarlo allí, Irán, el bloque de Brasil, Venezuela también. Ojo, Venezuela extrañamente fuera de ambos bloques, entendemos el porqué. Aparte de las tensiones geopolíticas, vimos desconfianza en en monedas fiat, el dólar, por supuesto, el euro también, y hay compras masivas. El yen japonés también sufrió un retroceso bastante interesante de estudiar, porque recordemos que tanto Corea del Sur como Japón son socios naturales en los últimos 60, 70 años de los Estados Unidos, y por supuesto que los aranceles y todo el tema económico financiero los ha golpeado bastante. Hay compras masivas de bancos centrales de oro, por supuesto que se vio, especialmente fuera del eje occidental, que es lo que más asustó a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a ese mundo que cree tener el dominio de todo, ¿no? Pronto tendremos un programa bastante bueno acerca de la historia. Vamos a citar muchísimo a Enrique Dussel, a Ramón Grosfoguel y a todos estos líderes o todos estos filósofos, los nuevos filósofos de lo nuestro, de la descolonización, para comprender por qué la historia no es occidental y por qué, bueno, nos han mentido en la cara durante todos estos años, y cómo la historia viene desde Egipto y por supuesto se va trasladando de oeste a este según lo que estos investigadores pudieron dejarnos. Un hombre como Enrique Dussel, un legado de 70 libros más o menos, y por supuesto que es comparado ya. Si en Europa estuvo Hegel, en América Latina tuvimos a Enrique Dussel. Hay compras masivas fuera del eje occidental, como los dije. El eje occidental, si vemos, el mayor comprador de oro de este año y del año 2024 fue China. El mayor comprador de petróleo de este año y del año pasado y desde el 2020 sigue siendo China. Es decir, China también es el país que más está en este momento invirtiendo en tecnologías verdes y en inteligencia artificial. Eso no es broma, eso son consecuencias de una política clara, de un eje claro que tienen ellos como potencia. Recuerden que tienen tiempos, tienen por años, por temporadas, ciertos objetivos, los cuales han sido pero muy bien logrados. El mensaje es claro, por supuesto, con cuando el sistema duda de sí mismo, el oro vuelve a mandar. Así. La plata también, volatilidad y especulación en todo el 2025. La plata fue incluso más agresiva, con subidas acumuladas muy superiores al oro, en algunos tramos del año cercanas superiores al 40%. Pero atención, la plata no solo es refugio, también es instrumento industrial y especulativo. Eso lo hace más rentable y por supuesto la plata es más peligrosa. Los que tradeamos y estamos todos los días en esto, comprendemos que la volatilidad de la plata es mucho, pero mucho más grande, mucho más rápida que incluso la del mismo oro.
Obvio, teniendo en cuenta el tema fundamental, el tema institucional, el tema de mercado, de un dólar más barato, ahí el oro por supuesto se beneficia de ello. Así lo que hemos estado viendo entre noviembre y diciembre con el GL10, que es el bono del tesoro estadounidense a 10 años, que es el más importante de Estados Unidos, cómo ha tenido un retroceso en todo diciembre, que ha hecho que el oro toque nuevos máximos históricos, o techo histórico hasta los 4.373 dólares la onza. El Bitcoin de refugio al activo político, ya lo llaman al Bitcoin, ¿no? El Bitcoin en 2025 no fue solo un activo financiero, fue un activo político. ¿Por qué se dice esto? 1. Alcanzó nuevos máximos históricos durante el año, luego corrigió con fuerza. Y tercero, cerró el periodo con una ganancia anual todavía muy significativa pese a la volatilidad y pese a la baja. Bitcoin ya no es solo una cripto, ¿no? Es vista como, para algunos como cripto. Desde este programa le hemos visto desde el inicio del año como un activo refugio, como un futuro activo refugio y también como una moneda de cambio. Recordemos que es limitada, hay 21 millones de Bitcoin en el mundo y por supuesto en poco tiempo, en pocos años, el que más tenga Bitcoin, pues el que va a gobernar desde el punto de vista financiero, porque quizás también el sistema financiero empiece a cambiar. Ya lo observamos hace 21 días cuando la red cambió, el switch, eso que se llamaba antes switches, cambió. Ahora tenemos otra red a nivel mundial, por lo que es mucho más adaptable esa red a las criptoactivos y a otro tipo de moneda. Es una alternativa financiera tradicional y por eso incomoda tanto a los reguladores. Recordemos, hay una economía clara entre una economía tradicional y una economía digital. Hay una lucha entre bloques, hay una lucha entre patrones, incluso una lucha ideológica. Y mientras esa lucha se da, hay un tercer actor, que es la inteligencia artificial, que son los datos, que es la Big Data, que hace de las suyas. El Ethereum, que es el segundo criptoactivo más importante del mundo, se mantuvo en precios altos, encontró en algunos momentos precios de techo histórico, solo que hubo un retroceso por desconfianza. Por ahí, recordemos que este tema de digital, lo primero que lo vale es la confianza. Pero no es especulativa, no especuló mucho con este tema el Ethereum. Tuvo un comportamiento distinto, menos euforia, hubo más estructura. Si vean el gráfico y se van a diferentes temporalidades dentro de cualquier broker que ustedes puedan ver, van a ver que el Ethereum se movió más en estructura que a nivel especulativo. Su crecimiento estuvo ligado a contratos inteligentes, a la tokenización del mercado de las criptos que ha habido en los últimos meses y las aplicaciones financieras descentralizadas. No es el activo del grifo fácil, es el activo del sistema que se está construyendo. Ojo, muchos están aclarando que el Bitcoin sí va a ser el cripto más caro del mundo, pero cuando Ethereum tome el poder va a ser el nuevo amo del sistema financiero para muchos, ¿no? Y si hablamos de estos temas, pues tenemos que hablar de lo tradicional, y lo que es más tradicional que el dólar. Todos los minerales se venden en dólares. Recordamos por allá, en el año 2003, Saddam Hussein quería cambiar un poco el sistema financiero, no pagar en dólares, sino pagar en euros. Y bueno, le cayó una invasión y fue asesinado. Fue llevado a la horca en los Estados Unidos, o a la silla eléctrica, no recuerdo bien, pero fue sentenciado dentro de los Estados Unidos luego de que lo acusaran de 100.000 muertes y de que tenía armas de destrucción masiva, cosa que en el 2007 se desestimó, fue mentira, pero los Estados Unidos se quedó con casi todo ese petróleo durante 20 años consecutivos. El dólar fuerte pero cansado, dicen los especialistas. El dólar en 2025 sigue siendo dominante, pero no incuestionable. Mantiene fortaleza por inercia, obviamente. Mientras el petróleo y el oro se vendan en dólares, pues por supuesto todo el mundo va a pagar en dólares y las economías, aunque mantienen dólares, hay algunas economías que se quieren desdolarizar y no cambiarlas, ojo, no cambiarlas por otra moneda, como el euro, el yen u otra moneda dura, sino más bien cambiarla por un criptoactivo. Este año vimos el ascenso tremendo del yuan chino, se ubica entre las 5 monedas más importantes del mundo, ojo con ello también. Pero enfrenta erosión silenciosa, acuerdos bilaterales, desdolarización parcial de muchísimos países y comercio en monedas locales. Los países BRICS están tratando de hacer un tipo de moneda para intercambiar entre ellos, cosa que comenzó también por allá en el 2012
Brasil y Rusia intercambiaban en reales y rublos rusos. Normal, cosa que eso iba a llevar al colapso, por supuesto, o simplemente a una intervención más dura por parte de la banca mundial, que sigue manteniendo al dólar allí como bandera. El dólar ya no cae por colapso, sino por agotamiento estratégico. Vamos con el petróleo. El petróleo es geopolítica pura. El petróleo es, los que estudiamos petróleo, tenemos tiempo aquí viendo el petróleo no solamente con el hecho geopolítico, sino en el trading de los precios, de cómo se vende, de cómo se compra, pues comprendemos que el petróleo es clave, así como lo está haciendo el agua ya, que entró al mercado financiero, ya cotiza en bolsa el agua, y por supuesto que esto pues va a llevar a otros temas a futuro, pero bueno, no estamos con el agua, sino con el petróleo, que es uno de los recursos, o es el recurso rey del mundo, porque es el que moviliza el mundo, y nada. Ahí vamos a seguir con las cápsulas todos los días geopolítica para que ustedes puedan comprender de qué se trata, no solamente el ensayo, para que adquieran el ensayo también, porque de eso estamos, vivimos de cierta manera y vivimos desde el punto de vista académico, investigativo de todo este tema. Geopolítico es geopolítica pura. El petróleo no se movió por oferta y demanda, se movió por conflictos y sanciones y guerras indirectas. Hay guerras indirectas, muchos aclaran, muchos dicen que la Tercera Guerra Mundial comenzó desde el mismo día del 12 de agosto del año 2020, en plena pandemia. Ahí comenzó la Tercera Guerra, comenzó la Cyber War, que es de cierta manera lo que en este momento está preocupando muchísimo a todo el sistema informativo y de Big Data. Los precios relativamente contenidos, el año 2025 se mantuvo entre 60 y 70 dólares el barril, solo que el día de ayer, bueno, ya el día de ayer, jueves y miércoles, viernes, jueves y miércoles hubo un descenso hasta los 58 dólares el barril, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el Caribe con el acoso, el asedio de los Estados Unidos, no solamente a la soberanía territorial, aérea y marítima de Venezuela, sino también al tema de alianzas entre Venezuela y otros países que cargan petróleo, que tiene alta volatilidad. Por supuesto, el petróleo siempre va a tener alta volatilidad porque es comerciado, y con una constante, el petróleo sigue siendo arma geopolítica. El tema, recordemos, el que más produce en este momento son los Estados Unidos de Norteamérica. Está produciendo 15 millones de barriles diarios, solo que no los comercia, no los vende. Sí, esos van directamente a su país, a su propia economía y por supuesto a su propio vínculo, a sus propios nexos, que es el tema empresarial, que es el tema automovilístico. No pretende los Estados Unidos cambiar el sistema combustible, por ahora no lo van a hacer. Aquí en Europa, Alemania y varios países también tradujeron el tema de combustible, que era hasta el año 2035, desecharon la idea y el combustible fósil va a seguir en el mundo, ¿no? En Europa va a seguir en la gasolina normal, carro de combustión, va a ser normal eso. El segundo punto a tratar hoy era, bueno, el asedio de Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela. Es un punto muy incómodo, es un punto casi que hay que tratar con pinzas. Si uno dice un poquito más de un grupo, lo catalogan. Si uno dice menos de otro grupo, lo catalogan. Entonces el tema de Venezuela nosotros lo tomamos con pinzas, hablamos simplemente desde el punto de vista de la identidad, de la soberanía, del tema territorial. No nos metemos mucho con el tema de quiénes gobiernan, porque comprendemos que el tema pues surge a muchos conflictos. No hemos tocado tampoco el tema de lleno de la Nobel María Corina Machado, no lo hemos querido tocar. Primero por seguirnos manteniendo imparciales. Si yo dijera en este programa muchas de las cosas que pienso, que las digo por otros medios también, pues entraríamos en conflicto, incluso hasta un debate mayor, que es necesario. Sigo insistiendo, el debate siempre va a ser necesario en diferentes escalas, ¿no? Estados Unidos no necesita invadir Venezuela, le basta con asfixiarla, y eso es lo que ha hecho durante todo este tiempo. Asediar a Venezuela es una presión, es la política de la presión, a la que desde el año 2014-2015 Venezuela ha estado incluida. Recordemos el decreto Obama, año 2015, y ha aprendido a salirse con las suyas de una u otra forma. De diferentes maneras económicas, utilizando otros medios, utilizando articulación también
a nivel extranjero, a nivel internacional. Recordemos, ley antibloqueo, ley de importación y por supuesto los traders y los criptoactivos, que en Venezuela y a nivel internacional para poder hacer compras era la única forma de que no rastrearan de dónde importaba Venezuela sus productos. Con ello también comenzó dentro de Venezuela la masividad de producción. Hoy podemos decir, ojo, y tenemos datos de esto, que hay más de 100 marcas de café en Venezuela, más de 80 marcas de harina precocida, hay muchísimas marcas de arroz, eso es para nadie, es un secreto, que intercambiaron el viejo modelo empresarial por un nuevo modelo empresarial, pero con otros nombres, es decir, se acaban algunas tiendas o algunos consorcios que estuvieron en Venezuela en todo el siglo XX y hasta la época en la que muere Chávez, y luego comienza un nuevo grupo de poder, un nuevo grupo enquistado dentro de la política venezolana, dentro del Estado venezolano, a tener ese dinero y a montar nuevas tiendas, un nuevo protocolo comercial, es decir, clínicas dentales, clínicas de cirugía plástica. Entendemos que los markets, los nuevos centros comerciales, el tema de automovilístico, el tema de dos ruedas, que es las motos, hemos visto cómo ha crecido ese campo, ese tema económico, y eso pues produjo de cierta forma también liquidez dentro del país. En el año 2021 se hizo un estudio en Estados Unidos donde se preguntaban ¿por qué en Venezuela hay tantos dólares? En Venezuela habían más billetes de $100 que en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Eso tiene un trasfondo que no es el tema que estamos conversando hoy, pero Venezuela ha sabido en los últimos años reponerse de una u otra forma al asedio, al bloqueo. Ahora, lo que pasa en la actualidad ya es un bloqueo militar, es un bloqueo de guerra, es un bloqueo de conflicto bélico, a lo único que espera Estados Unidos, suponemos nosotros, es que Venezuela sea el que primero dispare. Con ello tendrían, por supuesto, garantizada la guerra, y la guerra garantiza muchísimas ganancias. En sí, cuando vemos las corporaciones militares para la guerra, comprendemos todo lo que puede ganar un soldado, que está entre los $500 mensuales y los $10,000 mensuales, según el nivel militar que sepa, ¿no? Estas sanciones financieras, vamos a salir un poco de ese tema porque es un tema que también me encanta, el de las corporaciones privadas para la guerra, pero vamos con esto, hay sanciones financieras, el petróleo es bloqueo de petróleo selectivo, obviamente no se bloquea la alianza de Venezuela-Chevron, son 350,000, a veces 500,000 barriles diarios que van directamente a la costa este de los Estados Unidos, donde las refinerías solo refinan, valga la redundancia, petróleo venezolano. Hay presión diplomática también en el exterior y por supuesto hay una amenaza militar latente desde hace 6 meses, que es una presión psicológica no solamente para el mandatario y para los que están fichados allí, incluso con precio y todo por sus cabezas, sino para la sociedad, para la población, que al fin y al cabo es el último eslabón, es el eslabón más débil y el que menos puede hacer guerra, o el que menos puede hacer bulla dentro del país. Con esto queda invalidada o invalidado el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 1999. El poder ya no reside en el pueblo, la soberanía no la tiene el pueblo. Si el pueblo tuviera la soberanía, pues este tipo de cosas no estuviesen pasando. Esto no es política exterior, es guerra económica, es una guerra económica. El objetivo no es solo Maduro, es el mensaje. Y cito: quien controle recursos estratégicos fuera del orden occidental será castigado. Esta es la premisa del grupo supremacista, del grupo que ha obtenido poder absoluto, a poder total dentro de diferentes regiones, dentro de sus faros, dentro de sus núcleos. Quien controle recursos estratégicos fuera del orden occidental será castigado. Lo están diciendo, fue claro. Y Venezuela es un caso de ejemplo, es un ejemplo para ello. Ojo con esto. El tercer bloque que queríamos traer, aparte de vincular un poco el programa con el cierre económico del año, quienes fueron los activos que más ganaron y los otros que quedaron en segundo o tercer lugar. El segundo bloque era la presión sobre Venezuela, y el tercero, una especie de relación que vamos a hacer entre Rusia, Ucrania y el Donbass, que es un tema
comparable con el tema Estados Unidos-Venezuela. El Donbass es territorio, identidad y poder, no es solo una región minera, es un símbolo geopolítico. Para Rusia, ¿qué significa el Donbass para Rusia? Es una frontera estratégica, hay población rusófona, es decir, prorrusos, de un tronco, de un mismo origen, zona colchón frente a la OTAN por ubicación. ¿Qué significa el Donbass para Occidente? No estamos hablando de Ucrania, sino de Occidente, que al fin y al cabo son los que han puesto los reales, son los que han puesto la inversión para que la guerra esté continuada va a cumplir 4 años ahorita en febrero. ¿Quién ha cancelado todo esto? ¿Quién paga los ejércitos? Y por supuesto, ya tuvimos un programa especial que dijimos cuáles son las corporaciones más importantes del mundo, o vamos a tener, no lo dijimos con nombre, de eso lo vamos a hacer, lo vamos a tener, eso está también incluido en el ensayo, pero entendemos que hay corporaciones desde el transporte, prostitución, narcotráfico, armas, tecnología de guerra que se pone a disposición y se pone a prueba en estas guerras. Ojo con Venezuela, porque podría haber algo de esto, ¿no? ¿Qué significa para Occidente el Donbass? Es una línea roja, narrativa de soberanía, y es la contención, la única contención que tienen hasta el momento de mantener a Moscú un poco alejado del tema de que ganó la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania es territorial y militar. Venezuela, el mismo juego, otra forma, porque estamos haciendo una comparación entre Venezuela y el Donbass. Venezuela no vive una guerra convencional, pero vive una guerra estructural. No hay tanques cruzando fronteras, hay sanciones cruzando bancos, no hay misiles, hay bloqueos financieros. Rusia resiste con armas, Venezuela resiste con lo que puede. El fondo es el mismo: control de recursos, influencia regional y desafío al orden establecido. Hay un orden establecido claro, y eso lo hemos dicho nosotros todo el tiempo. Los que me conocen saben que tenemos ya casi 20 años en este tema, que hay un bloque ya, por supuesto, más golpeado, más disminuido, pero bloque al fin que domina el mundo. Y bueno, estamos viendo los patrones de asedio internacional, bloqueo de cuentas, sanciones personales, sanciones colectivas, sanciones a países. Es un protocolo de guerra, volvemos, repetimos, le decimos, es el protocolo de guerra esencial de lo que hacen las grandes potencias. Se lo están haciendo a Ucrania en este momento, o Occidente con Ucrania se lo están haciendo a Rusia, como usted lo quiera ver. Aquí no estamos para ver quién es el bueno y el malo, todos lo estamos diciendo que las potencias actúan de la misma forma. Así actúa China con Taiwán. Ojo, podrá tener razón o no, pero es la misma actuación de un hegemón viendo a su súbdito, viendo a su país tercermundista. Primero, bueno, recordemos que Ramón Grosfogel hace ciertos relatos sobre esto, ¿no? Cristianízate o te mato, desde allí comenzó todo. Luego democratízate o te mato, y en la actualidad existe también otro modelo, que es que las grandes potencias, el primer mundo, que llaman primer mundo, todos esos países, todos esos 7 países, 15 países o 20 países, como usted lo quiera ver, esa cantidad, tienen dentro de sus territorios, no pasa del 18 o 20% de los minerales que pueden contener el otro 80%, mientras que aquellos que llaman tercermundistas, llámese Sudamérica, porque hablamos de Sudamérica simplemente, o hablemos de partes de África o partes de Asia-Pacífico, que son países tercermundistas, determinismo geográfico en su máxima expresión. Somos subdesarrollados, somos tercermundistas, y por lo tanto creen ellos que nosotros necesitamos de su ingeniería, de su primer mundo, para salir adelante. Ojo, muchos no se equivocan cuando observamos a países como Paraguay aliándose o extendiendo sus alianzas con países como China, como los Estados Unidos, como Rusia, porque bueno, no tiene problema ideológico con ninguno. Solo que Venezuela, a partir de Hugo Chávez, vio las relaciones internacionales como amistad, como si fueran un club de amigos. Y recuerden que eso no es un club de amigos. Las relaciones internacionales, todas las relaciones internacionales en el mundo, no tienen amistades, tienen intereses. Y por supuesto que esos intereses van más allá de la ayuda que podrían darnos, ¿no? Dijimos en un programa pasado, si en Estados Unidos nos quisiesen realmente a los venezolanos, pues no nos estuvieran deportando, y el TPS nos hubiesen dado 500.000 TPS más a 500.000 personas
venezolanas allá, pero no lo hicieron, lo están deportando como animales en muchos casos. Todo lo que hemos visto no tengo que decirles porque es una narrativa constante que ustedes pueden encontrar en cualquier noticiero, en las redes sociales, en todo el mundo. Hay una conclusión que yo tengo aquí. Los mercados ya no se mueven por economía, se mueven por geopolítica. Es cierto, podemos ver, lo vivimos, lo vemos todos los días. Aquí nos dedicamos en esta oficina donde estamos en San Fernando, Cádiz, en España, que somos traders y estamos dentro del mundo del mercado financiero. Vemos como cualquier noticia, cualquier rumor dispara los mercados, más que la necesidad de comprar oro, por ejemplo, la necesidad de ver la caída del dólar o simplemente estudiar los bonos del tesoro. El oro sube por miedo, obviamente hay miedo en el mundo. ¿Cuál es el principal miedo? Que vuelva a ocurrir dentro de los Estados Unidos una bomba financiera que explote y que se lleve por el medio a las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Supimos que uno de los aliados grandes de JP Morgan se quedó atrancado allá arriba en 4.370, una cantidad de más de 500 millones de dólares en inversiones en compra de oro. Y cuando el mercado cayó, ojo, tenía que hacer una especie de retesteo allí por más tiempo. Ya volvió a subir ahorita en diciembre, las ganancias fueron tomadas y por supuesto el mercado vuelve a ser líquido, el mercado vuelve a tener normalidad, pero por obviedad todos estos mercados tienen parte de manipulación también por las grandes corporaciones, por los principales 10 bancos del mundo, por las principales 20 familias del mundo. Nosotros en la escala piramidal estamos por debajo del último punto, que es la sociedad, la población normal, la que en tiempos de Black Friday se gasta todos los reales comprando cosas que ya tiene. Personas que cambian los carros todos los años, cambian casa todos los años, porque es un sistema implantado que gusta más que el sistema que se quiere implementar. Entonces, así con esta lucha, pues por supuesto, el planeta pues va a continuar. Unos teniendo muchísimo más petróleo, pero teniendo menos acceso al mercado internacional, y otros que no tienen ni siquiera reservas de petróleo, dominando por supuesto el mercado petrolero. Y así pasa con el oro y prontamente va a pasar con el agua porque ya está en la bolsa. Bitcoin sube por desconfianza también. El Bitcoin sube por desconfianza. El dólar resiste por poder y el petróleo manda por conflicto. Y Venezuela, como Ucrania, como el Donbass, es parte de un tablero global donde nadie juega inocentemente. Esto no va a terminar en el 2025, lo dijimos. Esto se viene y el 2026 va a tener todavía más actores de guerra. El 2026 va a ser todavía más conflictivo. El 2026 va a tener todavía más asedios geopolíticos porque esto continúa. El tema de Venezuela no se termina. El tema de Venezuela va a continuar y después va a Colombia y después va a Brasil. Ya, porque es un grupo de poder que ya se está enquistando en América Latina. Hemos resumido en los últimos 25 años en América Latina con 4 olas de gobernantes. Esta es la cuarta ola. En la cuarta ola, representantes desde Donald Trump hasta el que ganó el presidente, que ganó las elecciones en Chile el domingo, que es un tema que tenemos pendiente allí, Cash, que Gustavo Petro, sin que le tocaran el tema, ya lo trató de nazista. Es decir, ya están tocando temas no solamente de hablar de este es un demócrata o no, ya lo están tildando al hombre como un fascista, como un neonazi, los grupos de izquierda. Por supuesto, los grupos de derecha pues sentencian a Petro como un izquierdoso, como un tonto. Recordemos cómo son los medios de comunicación en Colombia, cómo son las redes sociales. Pero varias cosas se han desestructurado. Ver temas económicos de Colombia, año 2025, como hubo crecimiento en algunas materias primas, en algunas partes del comercio, para que observen cómo es la narrativa de unos y otros. A ese grupo, recordemos, ya lo hemos citado varias veces, existe Novoa, está Nayib Bukele, está Mauricio Macri. Mauricio Macri representa al segundo grupo, no, al tercer grupo, a la tercera ola, cosa que salió con el grupo de Lima en el año 2015. Javier Milei pertenece también a ese grupo. Y en Venezuela, pues entendemos que hay gente también que podría
en algún momento tomar el poder político en Venezuela. Solo que, bueno, se nos iría un programa entero para hablar de lo que queda en Venezuela. De tomar el poder María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, que queda en Venezuela, porque Venezuela tiene 25 años de algo nuevo, de eso que llamaron revolución, que apenas ahorita están haciendo la segunda generación de lo que nacieron en lo que ellos llaman revolución bolivariana, y por supuesto nacen con preceptos distintos, con ideología distinta, con pensamiento distinto, y la que ya está, que ya deben tener 25 o 26 años, la mayoría de eso fuera del país, haciéndole dinero a otros países. El que sigue de eso, que es otro grupo de jóvenes de entre 15 y 8 años, que es la segunda generación nacida dentro del chavismo, ya ve algunas cosas distintas, no como la vimos nosotros. Es normal, las generaciones van cambiando, pero si esto continúa, de continuar Nicolás Maduro en el poder, vamos a observar otras caras dentro del poder venezolano, unas caras más jóvenes que ya lo único que han visto es chavismo en Venezuela, lo único que han visto es lo que ellos llaman socialismo del siglo XXI en Venezuela, y que están también marcados allí, que están demarcados allí, que su frontera mental, que su frontera incluso hasta espiritual, ideológica, está dentro de esos preceptos. Y mientras eso esté, ojo, no se acaba ninguna ideología. Eso que hay que erradicar, como dicen muchos, incluso hasta vociferando cosas así, hay que erradicar con el chavismo, ojo con esas cosas, porque el chavismo también dijo, vamos a erradicar con la Cuarta República, y llevan 27 años en el poder y todavía están enquistados en viejos males del siglo XX, el parasitarismo, la corrupción, la burocracia y todos esos temas que se pensaban desligados del siglo XX continúan en el siglo XXI y van a continuar. Eso no se termina, eso nunca se acaba, las ideologías no se acaban, no se terminan, hasta que o se reemplazan o simplemente hacen una especie de híbrido, de un nuevo híbrido. En Venezuela hay un nuevo híbrido. En Venezuela hay un híbrido venezolano ya joven que ve las cosas distintas a como las podemos ver nosotros, y es incluso hasta respetable porque es parte del proceso sociocultural de cualquier país del mundo. Bueno, no me extiendo más. Espero que les guste este programa, como que vamos subiendo cada vez más en suscriptores y visualizaciones. Esto es paso a paso, cada uno con una seguridad mayor. Continuaremos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Navidades ya. La próxima semana, eso que nos inventaron va a continuar esta semana. A todos los que van a comprar estrenos todavía, se acostumbra en Venezuela y en algunos otros países del mundo los estrenos del 24 y 31, cosas que para otros ya han dejado. Así que bueno, me despido, que estén muy bien. Hasta luego.